bienvenidos a una nueva entrevista de estrategias para nuevos escritores. Hoy una entrevista distinta, un poquito diferente, con un formato distinto al que hemos estado haciendo en estos días y sobre todo con sorpresa. Es una entrevista que va a estar muy cargada de estrategias, de claves, de ideas, así que no te la pierdas porque será muy interesante para ti si quieres ser escritor. Y hoy tengo el placer y tengo el honor de poder contar con una persona a la que admiro muchísimo, una persona que está... espérate porque acabo de ver algo que pasó por la pantalla. Una persona a la que admiro muchísimo porque por su forma de enseñar, por su forma de comprometerse con los alumnos, por su forma de trabajar y sobre todo por su gran amabilidad, su generosidad y sobre todo una gran humildad. Para mí es una persona a la que le estoy muy agradecida por el impulso, por la ayuda y por todo lo que me han enseñado en todo este año y que estoy segura que a ti también te va a apoyar. Roger Domingo, muy buenos días, bienvenido a Estrategias para Nuevos Escritores. Hola Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias por encontrar este huequito para poder compartir con nosotros tus conocimientos, tu idea. Roger es editor y dirige varios sellos de Planeta. Es el creador del método Mapea, del que vamos a estar hablando durante la entrevista, que te va a interesar muchísimo, y del curso Tu Éxito Editorial, un curso que está siendo muy productivo, muy eficaz, que tiene mucho éxito y que en poco tiempo ha formado a muchísimos escritores y también les ha ayudado a publicar. Así que hoy ha sido una entrevista de lujo, realmente de lujo. Roger, muchísimas gracias. Por ti han pasado ya casi más de 1000 publicaciones y haces mentorías para autores y has formado a muchísimos autores. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos, por ejemplo, una duda que a mí me ha venido muchas veces, ¿no? ¿Cómo se hace una persona editor? ¿Cómo decides que quieres dedicarte a la edición? Pues seguramente los editores estamos un poco predestinados a ser editores, ¿no? Porque si ya desde muy jovencito pues te gustan los libros, te gusta leer y estudias una carrera de letras, por ejemplo, que es lo que hice yo y tenía muy claro que iba a hacer letras, que no podía hacer ciencias porque las matemáticas se me daban fatal y bueno, se me siguen dando fatal y que lo mío eran los libros. Pues nada, me apunté, no sabía muy bien a universidad, a qué carrera matricularme, no sabía si historia del arte, filosofía, me gustaban varias, periodismo quizá, y al final justo vi que abrían humanidades, que era una carrera nueva, y me apunté a hacer humanidades, que humanidades al final es un poquito de todo, ¿no? Haces un poco de historia, un poco de historia del arte, un poco de literatura y un poco de filosofía. Y bueno, vi que aquello era lo mío. Y nada, mientras estaba ya estudiando la carrera, con tantos otros compañeros, en aquel momento pues nosotros hacíamos lo que podíamos hacer, ¿no? Lo único que sabíamos hacer era leer y escribir correctamente, que es lo que nos enseñaban, con lo cual trabajábamos para las editoriales como freelance para pagarnos pues, el piso, para pagarnos los gastos y trabajábamos en editoriales pues, haciendo correcciones, traducciones, redacciones. Yo trabajé mucho tiempo en la Larousse, por ejemplo, en la enciclopedia Larousse. Y bueno, íbamos ahí un poco trampeando con las distintas colaboraciones editoriales y con eso pues íbamos pagándonos la carrera. Y luego ya sí, cuando acabé, tuve claro que quería dedicarme a ser editor y luego en este caso pedí una beca primero a La Caixa, que dan una beca cada año a los 50 mejores estudiantes de España. Con eso me pude ir a Nueva York a hacer un máster de edición, quería formarse como editor. Hay varios másteres, tanto en España como en el extranjero. Y luego cuando acabé el máster, pues ya busqué trabajo, encontré trabajo en McGraw Hill, que era una editorial, bueno, es una editorial sobre todo de libros de educación. Estuve trabajando primero en Nueva York, luego ya me fui a Londres y luego, después de un año en Londres, ya que me cogió un poco la morriña y quería volver a España, llevaba ya 4 años fuera y nada, busqué trabajo, vi que había una oferta laboral en Planeta y nada, apliqué, esto era el año 2001 y desde entonces llevo 20 años en Planeta y entre libros.
Qué maravilla. Bueno, pues yo tengo que comentar que para mí Ruyer es también una persona a la que le tengo que agradecer el impulso porque él fue el que apadrinó a Alempet. En cierto modo, yo iba por una novela y él fue el que me guió a escribir Alempet como estrategia para nuevos escritores. Y ha sido un antes y un después, Ruyer. La verdad que ha sido un cambio radical de lo que yo iba haciendo hasta ahora a ver ahora cómo estoy trabajando con la escritura. Y tengo que agradecértelo públicamente, así como que apadrinó en su puesta de largo online a Lempet. Pandemia no nos dejaba hacerlo de otra manera y fue una manera maravillosa y que guardo un recuerdo entrañable de ese momento. Muchísimas gracias. Y respecto a esto, respecto a editoriales y a editar, cuéntanos en esta siguiente pregunta algo que a todos los escritores nos hace dudar a la hora de entrar en una editorial tradicional. ¿Es realmente tan difícil o es una leyenda urbana que se ha convertido en el mundo de la escritura? Pues es una buena pregunta, hombre. Tiene parte de verdad y tiene parte de leyenda urbana, ¿eh? Es cierto que publicar con una editorial es complicado, pero no es tan complicado como a veces parece. Y prueba de ello es que cada año hay miles de autores noveles que consiguen publicar y que sus libros llegan a las librerías, ¿no? En España, por ejemplo, se publican cada año 80.000 libros y de estos 80.000 libros pues hay muchos autores noveles que publican por primera vez y basta con ir a una librería, ¿no? Vemos un montón de escritores noveles que cada año publican. ¿Por qué suele pensarse que es tan complicado? Porque lo que sí es cierto es que hay muchos autores que crean, digamos que les cuesta mucho, pero les cuesta mucho en general porque no acaban de saber cómo contactar con las editoriales. Es decir, para conseguir publicar tu libro, no solo se necesita tener un buen libro, sino además saber digamos, cómo vender tu idea, cómo seducir a una editorial. ¿Y qué ocurre? Pues que como que la mayoría de gente, pues evidentemente no sabe cómo funciona el mundo editorial, ¿no? Porque se dedica a otra cosa y no tiene por qué conocerlo. Como que no tienen este desconocimiento, no saben muy bien cómo vender la idea a la editorial y en ese primer contacto no lo hacen correctamente. ¿A qué me refiero? Pues básicamente que una persona que no sabe, lo más habitual es que cuando tenga el manuscrito terminado, lo que haga simplemente es mandárselo a un editor. Hola, soy fulanito de tal y aquí te mando mi manuscrito para que lo leas y si te gusta, pues decidas publicarlo. Claro, esto parece que es lo correcto, ¿no? Yo termino mi manuscrito, lo mando, el editor se lo lee y si le gusta, lo publica. Puede parecer intuitivo, pero en realidad esto no funciona. ¿Por qué? Porque el editor generalmente recibe muchos manuscritos cada día. Yo, por ejemplo, recibo entre 10 o 12 manuscritos cada día, ¿no? Y la mayoría de editores reciben otros tantos. ¿Qué ocurre? Que si para saber de qué va el libro que me mandas, ¿no? Para saber si es una novela, si es un ensayo, a qué público va dirigido, qué temática, ¿no? Quién eres, etcétera. Si para saber todo eso tengo que leer el manuscrito entero, es decir, tengo que invertir 2, 3, 4, 5 horas, claro, no me daría la vida. Con lo cual, si haces esto, lo más probable es que el editor nunca encuentre el momento de leer su novela, porque no hay tiempo material, ¿no? No haría otra cosa, ¿eh? Si cada día recibe 10 o 12, no hay tiempo de leer 10 o 12 libros al día. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es despertar el interés. O sea, lo que hay que hacer es acompañar el manuscrito de una carta de presentación y de un briefing. Una carta de presentación donde le digas a qué género va la novela, a qué género, digamos, se encuadra la novela, cuál es la temática, cuál es el público objetivo, quién eres tú, has escrito antes, no has escrito antes. Es decir, explicar un poco para ir respondiendo a las dudas que se generan en el editor cuando recibe algo, ¿no? Lo primero que recibe es esto qué es, me encaja, no me encaja, qué temática, cuánto puedo vender, etcétera. Pues le solucionamos todas estas preguntas, se las respondemos en la carta de presentación y luego añadimos un briefing, que en el briefing tenemos que presentar y resumir el libro, es decir, el contenido, hacer un resumen de la trama, la sinopsis, en caso de que sea un libro un libro de no ficción, un ensayo, de modo que el editor solo con leer la carta y el briefing
ahí sí que se le puede despertar interés, ¿no? Porque la cartilla del briefing es como el teaser. Dice, mira, pues esto tiene buena pinta, ¿no? Esto me puede encajar, esto es una temática que tiene demanda o que vende mucho. Voy a leer el manuscrito. Con lo cual, tenemos que mandar esto. ¿Qué ocurre? Que cada año miles de manuscritos son rechazados porque no hacen esto, simplemente mandan el manuscrito. Y claro, ¿qué ocurre? Claro que muchos autores dicen siempre, oye, es que es imposible, ¿no? Publicar con una editorial, las editoriales no me contestan nunca. Claro, si solo mandas el manuscrito y ni te has presentado, es probable que los editores no te contesten. Otro error muy común es pensar que todas las editoriales publican de todo y uno termina un manuscrito y manda a todas las editoriales. Claro, no todas las editoriales publican de todo. En realidad hay muy pocas editoriales que publican de todo. Las que publican de todo las llamamos las generalistas. Pero la mayoría de editoriales están especializadas en un género o en una temática. Publican solo novela histórica o solo novela romántica o solo novela negra o solo no ficción, solo ensayos, solo libros de cocina, vete a saber, ¿no? Con lo cual, si mandamos nuestro manuscrito a todos los editores, es muy probable que muchos ni nos contesten, ¿no? Porque claro, si tú no has hecho el esfuerzo de dedicar 5 minutos a ver qué publica este editor, en mi caso, ¿no? Yo no publico, pues no sé, libros de recetas, no publico. Si me manda alguien un libro de recetas, claro, si esa persona no ha dedicado 5 minutos a ver qué publico, pues tampoco me veo obligado, ¿no? Moralmente, digamos, a contestarle porque no ha hecho el esfuerzo, porque lo tengo que hacer yo, ¿no? Con lo cual, muchas veces ocurre eso, ¿no? Se dice que los editores no contestan, pero no contestan porque el autor tampoco ha hecho bien, digamos, el contacto. Pero si escribes una buena carta, la personalizas, explicas por qué quieres publicar en esta editorial. Yo quiero publicar en esta editorial porque habéis publicado libros similares al mío, como este, como otro, tal. El editor verá que has hecho un buen trabajo y luego siempre te contestará, o la mayoría de las veces, ¿no? Porque claro, si escribes una carta personalizada que ves que el autor, ¿no? se lo ha preparado bien, pues ahí sí que te sientes obligado a contestar. Quizá con una oferta, quizá no, eso depende de muchas cosas, pero al menos contesta. Con lo cual, es complicado, evidentemente, pero no es en absoluto imposible y, de hecho, como decía al principio, ¿no? Cada año pues, miles de autores noveles acaban llegando a las librerías. Genial, eso abre muchísimo el ánimo a todo el que quiere presentarse a una editorial, sobre todo que lo diga un editor, porque claro, entre nosotros siempre hablamos, no, porque las editoriales, ¿qué tal? Y es verdad lo que tú dices, que muchas veces no sabemos llegar a ellas, entonces muchísimas gracias porque es una manera de enfocarnos y saber exactamente dónde está el problema, que no es la editorial, sino somos nosotros mismos a la hora de enviarlo, ¿no? Pues muchísimas gracias. La verdad que es algo que a todos los escritores nos preocupa, ¿no? Porque vemos como la editorial hay algo muy alejado. Me encanta que lo hayas explicado para que vean que no es tan complicado, que hay que saber hacer las cosas y poco más. Bueno, la pandemia, nuestra amiga la pandemia, que nos ha destrozado un poco toda la vía que teníamos como escritores, ha pospuesto eventos, nos ha impedido poder hacer las cosas como queríamos, vernos en la feria del libro. Pregunta de ahora, ¿cómo ha sido el impacto de este inusual año para las editoriales? Pues ha sido un año muy complicado, aunque digamos con final feliz. Ahora explico por qué. Hace ahora un año, ¿no? Pues 14-15 de marzo se declaró el estado de alarma y a raíz de ello, pues evidentemente todos los comercios, librerías incluidas, tuvieron que cerrar. Claro, al estar cerradas las librerías, pues evidentemente no pudimos publicar los libros que teníamos previstos y no se vendían libros. Se vendieron algunos, pues por casadelibro.com, por Amazon, etcétera, libros electrónicos también, pero como que las librerías estaban cerradas y tampoco podíamos ir de casa, pues evidentemente se vendieron muy pocos libros. Luego, durante los meses en que estuvieron cerradas, esta segunda mitad de marzo, abril y mayo, el mercado editorial cayó cerca de un 60%, ¿no? Con lo cual todos los editores nos poníamos el grito en el cielo diciendo todavía no habíamos salido de la crisis de 2008-2012
y porque no habíamos recuperado todavía los niveles de antes de la crisis financiera, y ya volvemos otra vez a una caída del 60%, que era una caída del 60% es que no cumples presupuestos, que vas a perder dinero seguro, ¿no? Con lo cual nos temíamos lo peor, pero luego lo que ocurrió fue que una vez abrieron las librerías, lo cierto es que volvimos todos a las librerías corriendo. Y luego la facturación, sobre todo a partir del verano, la facturación de finales de septiembre, octubre, noviembre y sobre todo diciembre fue espectacular. Fue tan espectacular que todos los libros, digamos, que se dejaron de vender durante la pandemia, se vendieron a final de año. En el mes de diciembre, por ejemplo, el incremento respecto a 2019 fue del 57%, con lo cual todo esto sumado permitió compensar las pérdidas del trimestre en que las librerías estaban cerradas y permitió que al final del año cerráramos con datos del mercado positivos. Es decir, al final el mercado en 2020 creció muy poquito, pero creció respecto a 2019. En otras palabras, se vendieron más libros en 2020 que en 2019, aún a pesar de que las librerías estuvieran cerradas prácticamente 3 meses y luego estuviéramos con un montón de restricciones, ¿no? Cuando la segunda ola, etcétera. ¿A qué se debe? Pues igual se debe a una buena noticia y es que y eso para indicar, porque varios sondeos, por ejemplo, un sondeo de la Federación de Gremios de Editores, todo parece indicar que durante el confinamiento leímos más que nunca. Con lo cual podríamos decir, o yo me atrevería a decir, que el año 2020, además del año de la pandemia y de tantas cosas malas, tuvo una noticia positiva, y es que fue el año en el que volvimos a los libros. ¿Qué ocurrió? Según los estudios, parece que las personas que siempre habían leído, estas leyeron más. Es normal, tenían más tiempo libre y leyeron más. Pero también hay otro fenómeno, que es que personas que igual durante los últimos años habían dejado de leer, y habían dejado de leer pues, por lo ajetreado de su vida, porque les resulta más fácil pues, entretenerse con series de Netflix, por ejemplo, o de HBO, o porque el tiempo que dedicaban a leer, por ejemplo, en el trayecto de casa al trabajo o a la noche antes de acostarse, estaban con las redes sociales. Si recordemos que uno de los grandes competidores del libro son las redes sociales, ¿no? Y son la posibilidad de tener un YouTube y una serie de productos audiovisuales pues en tu móvil o en tu tableta. Es decir, porque es tiempo que antes dedicábamos a la lectura, porque quizá no podíamos hacer otra cosa, y ahora dedicamos. Con lo cual, parece ser que hubo mucha gente pues, que se cansó al final de las redes sociales, se cansó de las series y volvió a los libros, porque el problema os suele pasar, ¿no? Cuando, aunque te guste mucho leer, cuando estás un tiempo sin leer, de algún modo pierdes el hábito, ya no sabes qué leer, ¿no? Y lo vas dejando porque no sabes qué libro empezar. En cambio, cuando encuentras un libro que te gusta, un libro que te abduce, un libro de estos que te vuelve loco, un libro de estos que no puedes dejar de leer, es tal, digamos, el subidón, para entendernos, que luego quieres repetir y quieres repetir y quieres repetir, ¿no? Con lo cual, lo que pasó de algún modo es que durante el confinamiento mucha gente volvió a los libros, volvió a sentir ese placer por la lectura, que quizá lo tenía olvidado de años pues yendo a la carrera y años haciendo otra cosa, y pues evidentemente pues, leyeron más y por tanto también fueron a las librerías a comprar en masa. Y de ahí que durante los últimos meses de año la facturación se disparara y permitirá compensar la caída de los otros años. Con lo cual, ahora mismo para los escritores es un buen momento porque dado que el año pasado fue tan bueno, este año las editoriales están optimistas, el mercado está optimista y por tanto los editoriales están buscando nuevos autores, ¿no? Porque de momento las ventas pues parece que acompañen. Con lo cual, a pesar de todo, digamos, esto podría ser sin duda una buena noticia. Hombre, desde luego, sobre todo lo de buscar nuevos autores, te puedo asegurar de que ha sido una buenísima noticia para los escritores. De hecho, vamos a intentar cambiar un poquito del tercio. Y hay una cosa que a los escritores le preocupa, y es cuando son nuevos o cuando han editado alguna vez, sobre todo en autopublicación, y luego quieren pasar a la editorial tradicional,
siempre se quedan con la duda de que hay alguna repercusión en que puedan haber editado de forma autodidacta, por decirlo de una manera, para que luego una editorial se fije en ella. Repercusión negativa, ¿no? ¿Te refieres? Sí, Imagino. sí. No, en realidad no. La autopublicación es una gran cantera, de hecho, de autores que publican editoriales tradicionales. Digamos, la autoedición democratiza la edición, cualquier persona puede publicar. En autoedición es muy complicado vender mucho, porque a no ser que tengas una gran comunidad, seas famoso, salgas en la tele, etcétera, es muy difícil, ¿no? Porque no tienes a nadie que te ayude en la campaña de marketing. Es decir, si tú publicas con una editorial tradicional y no va bien, de algún modo sí, y siempre y cuando la editorial apoye, la editorial haya hecho también su labor y no va bien, hombre, ahí sí que parece que has perdido de algún modo una oportunidad, ¿no? Pero si te has autopublicado, todo el mundo sabe que autopublicarse te lo tienes que hacer todo tú solo, que no estás en las librerías. Es decir, que en las librerías la gente no descubre el libro, ¿no? Con lo cual es mucho más difícil. De modo que si te has autopublicado, en ningún caso es algo negativo para publicar con una editorial, porque aunque no haya ido bien, se sobreentiende que no ha ido bien porque pues esto nadie te ha ayudado, lo has tenido que hacer solo, los libros no estaban en las librerías y en estas circunstancias es muy difícil. Puede haber algún caso de libros muy nicho que la editorial considere que ya se ha descremado el mercado. O sea, me explico. Imagínate alguien que se autopublica en una temática que solo máximo se puede vender 1000 ejemplares, una temática muy nicho, y que la editorial considere que ya ha ido a estos 1000, o que al menos una parte importante de estos 1000 ya hayan comprado el libro, ¿no? Luego hay pocos alicientes para sacar una edición en una editorial tradicional. Pero en general, digamos, en la mayoría de los casos, si la primera vez o las primeras veces que has publicado has sido autopublicándote, no hay ningún problema, porque es como si, digamos, si hubieras hecho algo, pero que no hay, no tiene comparación, digamos, con publicar en una editorial tradicional y, por tanto, entre comillas, como que no cuenta. De hecho, casi mejor, ¿no? Porque ya tienes más experiencia y no es la primera vez pues, que te enfrentas a un texto, que te enfrentas a una promo, con lo cual en ningún caso es algo negativo. Genial, pues ya saben chicos, no se desanimen, que eso significa que tienen más tablas, eso viene genial. Roger, ¿hay alguna mayor probabilidad en cuestión de géneros, es decir, de ficción o no ficción? ¿Hay algún género más propicio que otro para que la editorial se fije en tu libro? No es una cuestión tanto de géneros como de público potencial, me explico. Es decir, por ejemplo, en novela, ¿no? En novela, la mayoría de novelas van a todo el mundo, aunque hay géneros, digamos, que pueden tener más público o menos público. Es decir, lo ideal para llegar a todo el mundo es que tu temática y tu género sea lo más generalista posible. Por ejemplo, la novela, o sea, fantástica, por ejemplo, Juego de Tronos y tal, tiene muchos fans, pero solo les gusta a sus fans. Digamos, si no te gusta la novela de fantasía, pues por muy buena que sea, seguramente no la vas a leer, ¿no? Luego tiene fans muy acérrimos que se lo leen todos, pero la novela erótica, lo mismo. Hay mucha gente que lee mucha novela erótica, pero es, digamos, un segmento del mercado reducido. No todo el mundo lee novela erótica. Con lo cual, en el caso de la novela, lo ideal para vender mucho es, pues, por un lado, que sea muy buena novela, por supuesto, pero luego que vaya todo un público potencial lo más amplio posible, ¿vale? En el caso del ensayo, lo mismo. Es decir, un ensayo que va a un público muy general, que puede gustar o puede interesar a muchísima gente, porque es un tema abierto, es un tema, digamos, que más o menos uno de los grandes ensayos de este año ha sido el de Irene Vallejo, ¿no? El libro La historia de los libros. Es un libro que se ha vendido mucho porque va a un público muy amplio. O sea, al menos va a todo el mundo a que le gusta leer o que tiene algún interés, ¿no? Con lo cual, de este modo, se puede conseguir vender mucho. Si en el mismo ensayo va dirigido a un público muy determinado, porque es un tema nicho, es decir, es un libro que solo va a, no sé, un tema de
cómo reparar un ordenador, ¿no? Pues cómo reparar un ordenador solo le va a interesar a personas que se dediquen a reparar ordenadores, de modo que es muy difícil vender 100.000 ejemplares, ¿no? Con lo cual, no es tanto un tema de qué géneros venden más y venden menos, que esto tiene mucho que ver también con las modas, sino cuál es el posible universo del público lector al que se dirige tu libro. Sí, porque esa es otra de las que muchas veces te preguntan, ¿no? La gente que empieza a escribir dice, es que a mí me encanta la novela o me encanta la poesía, pero como no tiene mucha salida, es lo primero que te comentan, ¿no? No, pero Así esto que, es bien saberlo a la hora de hacer el briefing, porque, por ejemplo, lo que más vende en novela es la novela contemporánea. El 62% de la novela es novela contemporánea. En el briefing, cuando tú presentas el libro, es mejor, si no tienes muy claro a qué género va, tú di que es novela contemporánea. Porque la novela contemporánea, es decir, si no realmente, no es solo una novela romántica o una novela de corte social o de denuncia social o una novela negra, puede tener un poco de suspense, pero no es novela negra. Oye, si ocurre, digamos, en la actualidad, para entendernos, no es una novela de los cromañones o la historia del Imperio Romano, novela contemporánea, y de este modo no te cierras puertas. chicos, ya saben, apunten novela contemporánea para poder entrar. Bueno, pues ya que estás hablando del briefing, vamos a hablar del método MAPEA. Vamos a hablar de este método que has creado, que es un método realmente estratégico para los nuevos escritores que están realmente haciendo magia con ellos, ¿no? Un método tan productivo, tan eficaz, tan sencillo, que realmente está cambiando la vida de muchos escritores. ¿Cómo surgió esta idea? Cuéntanos. Pues surgió porque durante muchos años mucha gente me pedía consejo, ¿no? Yo veía que había mucha gente que me llamaban, o amigos, amigos de amigos, conocidos, amigos de conocidos, amigos de familiares, tal, pues siempre, bueno, supongo que cuando eres médico, ¿no? Si eres médico, pues siempre hay gente que te llama, oye, me duele esto, ¿qué debería hacer? ¿No? Pues, o dentista, te llaman a las 2 de la mañana, me duele aquí, ¿qué puedo hacer? Pues al final, claro, mucha gente quiere escribir, mucha gente quiere publicar, y luego tenía mucha gente que siempre me preguntaba, pues esto, cómo lo hacía, ¿no? ¿Cómo debería hacerlo? Y luego vi o me di cuenta de que había una demanda, ¿no? Que había mucha gente que necesitaba saber una cosa y que esa cosa resultaba ser a lo que yo me dedico o lo que yo sé hacer, porque otra cosa no sé hacer, ¿no? Pero bueno, esto es mi día a día y por tanto, pues sé perfectamente cómo funciona. Y luego pensé en esto, oye, crear un producto que que sirviera a las personas que quieren escribir para darles aquellas pautas que igual no conocían, pero que les permite sobre todo no perder el tiempo, pues como lo que contaba antes del manuscrito, ¿no? Oye, no lo hagas y te tires un año esperando. O sea, eso es una pérdida de tiempo para poder contarles, que supieran de un modo pues, fácil cómo funciona el mundo editorial, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo escribir una buena carta, escribir un buen briefing, a la hora de promocionarlo, pues qué herramientas, ¿no? dispone una persona normal que está en su casa para promocionar el libro, pues no sé, las presentaciones online que hicimos contigo, Dulce, por ejemplo, bueno, una serie de cosas que le permita publicar. Y primero creé un curso muy pequeñito, fue bien, y luego pensé en crear algo más grande. Y así fue. Sí, la idea básicamente es esto, una herramienta para todo aquel que quiera escribir un libro y publicarlo con una editorial tradicional, pues que tenga una herramienta para conocer todo lo que debe hacer y sobre todo lo que no debe hacer para ahorrar tiempo y disgustos. Que de hecho MAPEA es acrónimo de manuscrito, de análisis, que se supone que es de mercado, de propuesta editorial y autoridad. Es una fórmula de éxito realmente, con 5 puntos muy, muy claves, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, ¿por qué estos puntos en concreto y no otros? Sí, estos son los cinco puntos, las cinco fases, mejor dicho, las cinco etapas por los que todo autor tiene que pasar
entre que tiene esa idea, ¿no?, original de escribir una novela o de escribir un ensayo hasta que llega a las librerías. Y es MAPEA, que es el acrónimo, como decías, la primera M es de manuscrito, porque todo empieza con un manuscrito, y en esa, digamos, en la parte de manuscrito, pues explico cómo ordenarlo, cómo estructurarlo, cómo escribir la intro, si va prólogo o no va prólogo, por ejemplo, en la novela, que es el epílogo. Una serie de claves simplemente para escribirlo correctamente. Luego la segunda fase es el análisis de mercado, que ahí tienes que hacer dos cosas. Por un lado, es saber contra quién compites. Si uno quiere escribir un libro sobre un determinado tema, lo ideal es anticiparse y saber contra qué libros va a competir. Pero no, si nosotros queremos escribir un libro y resulta que hay 5 idénticos en el mercado, pues nos será muy difícil, ¿no? El ejemplo que pongo siempre es que si quieres escribir un libro para dejar de fumar, hay 20, vas a la librería y hay 20 iguales, con lo cual no hagas el 21, haz uno que sea un poco distinto. Con lo cual, saber cuál es el mercado con el que vamos a competir, de modo que cuando nuestro libro llegue a la librería, si hay unos cuantos parecidos en la misma mesa de novedad, el nuestro tenga algo que le haga distinto, ¿no? Y que haga que el lector diga, oye, pues cojo este y no el de al lado. Luego hay que hacer el análisis de las editoriales. Como decía antes, no todas las editoriales publican de todo, con lo cual es tontería mandar nuestra propuesta, nuestro briefing y nuestro manuscrito a una editorial que no publica nuestra temática. Es decir, una pérdida de tiempo, con lo cual hay que seleccionar bien las editoriales y las agencias, ¿no? Simplemente pues hacer la lista de las 15, 20 agencias que nos interesan y de las 20, 25 o 30 editoriales que nos interesan porque encajan bien. Luego está también la parte de qué editorial, pero bueno, esto es un poco más lío, la parte de qué editorial escoger. Luego viene la parte de la propuesta, es como escribir una carta de presentación y un briefing. Yo le pido el objetivo, digamos, que el alumno salga del curso con la mejor carta y el mejor briefing posible, con lo cual yo le pido a los alumnos, previamente ya hay una serie de ejercicios que les permiten tal, pero luego me tienen que mandar la carta y el briefing, de modo que yo la pueda corregir y en la medida de lo posible la pueda mejorar para que cuando manden su carta y su briefing a las editoriales, ambos documentos, digamos, respondan perfectamente a lo que los editores esperan de una carta y un briefing. De modo que no van a ciegas, sino que yo me lo miro antes para cerciorarnos, en efecto, de que la carta y el briefing están estupendos. Es decir, que si al alumno le dicen que no sea porque no haya tenido una buena carta y un buen briefing. Pues por 1000 otros motivos, ¿no? Luego está la E de editorial, y ahí es claro, cuando mandas la carta y el briefing empiezas a recibir ofertas. Algunas, evidentemente, editoriales te dirán que no, pero si, digamos, todo va bien, lo normal es que tengas varias ofertas y tendrías que firmar un contrato editorial. Claro, si no lo has hecho nunca, hay un montón de términos, de conceptos que desconoces y lo importante es conocerlos previamente para poder negociarlos con conocimiento de causa, ¿no? Además, en toda negociación, como sabes bien, tiene que haber un win-win, ¿no? Yo cedo un poquito aquí, tú cedes un poquito aquí y así pues nos encontramos, ¿no? Y llegamos a un punto de... Luego, yo le cuento al alumno qué cosas son importantes para la editorial y qué cosas son importantes para ti, de modo que tú puedas ceder en algunas cosas que para la editorial son muy importantes y de modo que tú consigas mantener aquellas cosas que son realmente importantes para ti, ¿no? Con lo cual, cómo negociar un buen contrato editorial. Y luego la última es la de autoridad, que es la autoridad que tú tienes que saber mostrar en la promoción para que cualquier persona, el objetivo de la promoción, si cualquier persona interesada en tu libro sepa que el libro se ha publicado. ¿Vale? Si publicas una novela romántica, el objetivo es que todos los lectores habituales de novela romántica sepan que has publicado una nueva novela romántica. Pero para que la compren tienes que demostrar una autoridad. Oye, pues soy buena escribiendo novela romántica, tienes que venderla tal, ¿no? Y para esto pues hay una serie de herramientas. Luego estas son las 5 fases que con mucho trabajo, por supuesto, pero gracias a conocerlo, pues te permiten pasar de la idea principal a que el libro llegue a las librerías. Y esto es lo que vemos en el curso.
Y es una promesa cumplida, puedo dar fe de ello, porque la verdad que sobre todo en lo de que es el briefing, lo que es la carta y lo que es luego cómo presentar el contrato, te sientes muy acompañado y además Ruyer está siempre detrás, cosa que hay que agradecerle, porque la verdad que siempre está acompañándote. Bueno, hablando de Mapea, tenemos nuevo curso. Tenemos nuevos compañeros, si Dios quiere, dentro de muy poquito, ¿no? Vamos a la cuarta promoción, porque realmente llevas un año y medio, ¿no? Trabajando con Mapea. Sí, Y sí, cuenta, cuenta. sí, sí. No, la primera edición salió en septiembre de 2019 y el primer libro se publicó además en 2019, el de Cruz Galdón, Yo soy ella, a finales de año. Esta fue la primera edición, luego vino la segunda edición, luego la tercera y ahora empezamos la cuarta edición. Era a principios de abril con los estudiantes que se matriculen ahora, a partir de estos próximos 15 días, empezará la cuarta edición. Cuéntanos un poquito de la evolución. Yo soy de la segunda promoción, estoy encantada con esto, muy afortunada. Cuéntanos cómo ha sido la evolución de de estos tres episodios de Mapea, estas tres promociones, y qué esperas tú de esta cuarta que va a entrar ahora. Pues la evolución ha sido buena. De la primera edición hay unos, creo que son 15 o 16 autores que ya tienen sus obras publicadas. De la segunda edición, la tuya, Dulce, un poquito mejor, tengo que decir. Qué Les bien. habéis pasado un poco la mano por la cara, porque sois unos poquitos más, creo que sois 20 o así. Y de la tercera edición todavía no. Bueno, hay dos con contrato ya firmado. Pero la tercera edición, digamos, la mayoría está todavía mandando las cartas y el briefing, todavía es muy temprano, pero hay dos que sí que ya lo tienen cerrado, pero todavía no tienen libro publicado. Pero están todos ahora en masa mandando las cartas y los briefings, con lo cual seguramente en las próximas semanas, meses, pues empezarán a recibir ofertas. Y de la cuarta edición, espero lo mismo. La verdad es que siempre se organiza un grupo poco espontáneamente, ¿no? Porque al curso se apunta quien se apunta, pero se montan, digamos, comunidades de alumnos muy majas, muy heterogéneas, porque hay gente de todas partes del mundo, pero todo el mundo, como que supongo que el denominador común es que a todo el mundo le gusta escribir, todo el mundo le gusta leer. Son en general caracteres muy parecidos, muy afables. Se forma mucha comunidad. En la primera edición, no todos, pero porque hay algunos que no, como ocurre con todos los cursos online, ¿no? Se apuntan pero luego no siguen. O mucha gente que se apunta y luego no acaba de encontrar el tiempo, lo que sea. Pero de la primera promoción hay un grupo muy majo, ¿no? Que está en el WhatsApp todo el día y tal. De hecho, salió un libro colectivo, 15 miradas a la soledad, escrito por 15 autores de Mapea 1, que son amigos entre ellos, se juntaron y escribieron un libro sobre la soledad. En la segunda promoción, que es la tuya, también hay un grupo muy, muy majo, pero al final, como compartes muchas cosas, pues la gente, pues, que dice, ¿no? El roce hace el cariño y al final acabas cogiendo cariño. Y bueno, yo de hecho me considero que tengo muchos más amigos ahora que antes, ¿no? Porque son alumnos, pero llega un punto que son amigos. Y enseguida se traspasa la frontera del digamos, alumno, profesor o compañero, ¿no? Todo el mundo acaba siendo muy amigo. Yo creo que esto es una de las virtudes, porque claro, uno aprende del profesor, por supuesto, que en este caso soy yo o el mentor, pero uno aprende también mucho de lo que hacen sus compañeros. Y luego cuando hay estas dinámicas de grupos de pues, 100 personas, por ejemplo, ¿no? Que 100 personas que están interesadas en lo mismo, que comparten sus aprendizajes, sus experiencias, oye, pues esto me ha salido bien, esto no me ha salido mal, esto es muy, muy, muy importante. Y luego hay otra cosa también capital, ¿no? Y es que cada edición tiene unos 100 alumnos, más o menos, y estos 100 alumnos al final se convierten, que son 100 compañeros, ¿no? Son 100 compañeros de promoción, se convierten de algún modo en tu ejército, en tu equipo de marketing, porque cuando un autor, un compañero consigue publicar un libro, el resto le ayuda. Y hemos oído episodios muy majos, ¿no? Antes decía el libro de Cruz Galdón, que fue el primero en publicarse, y lo presentó en una presentación maravillosa que montó en Toledo.
y muchos alumnos de Madrid fueron. Yo fui porque me invitó a presentarlo y además fue un privilegio, pero muchos compañeros fueron a apoyarlo, ¿no? Es decir, cada vez que hay la presentación de un libro, sus compañeros van, ¿no? Y son estos mismos compañeros que se convierten en los primeros prescriptores del libro. Es decir, uno publica un libro y luego tiene un ejército de muchos compañeros que están ahí pues tuiteando, subiéndolo a Instagram, participando en la presentación, bueno, ayudando a que se hable del libro y que por tanto esa bola de nieve pues se vaya haciendo cada vez más grande, ¿no? Con lo cual, en el fondo, digamos, cuando yo creo que cuando la gente, y esto lo tienen que decir los alumnos, por supuesto, pero un poco lo que yo veo es que cuando el alumno de algún modo termina el curso, termina porque ha conseguido publicar su libro, lo que se lleva no es tanto lo que pueda haber aprendido de lo que yo le he contado, sino que se lleva una experiencia de haber conocido a un grupo de gente que ya la consideran amigas, gente maravillosa que le han apoyado y que en ningún caso ha ido solo, ¿no? Con lo cual, al final, el contenido que yo le puedo dar que es muy de sentido común, quizá no lo conoce, ¿no? Porque no conoce el mundo editorial, pero muy de sentido común, es lo que le ayuda al principio, ¿no? Pero luego va con otras 100 personas y acaba siendo, digamos, yo creo que agradece mucho más esto que los propios contenidos, que bueno, que sí, son condición necesaria, digamos, pero no es lo que se lleva. Lo que se lleva es la experiencia de haber publicado un libro, su libro, cumplir su sueño, pero hacerlo acompañado de este grupo de gente, de los compañeros del grupo. Con lo cual, me he enrollado mucho, perdona, pero básicamente para la cuarta edición pues seguramente ocurre lo mismo porque es una cosa que es muy espontánea, no hay nada, no hay que hacer nada, vaya. No te has enrollado, has dicho una verdad como un templo y es verdad, de hecho lo iba a comentar. El curso es maravilloso porque te enseña todos los intríngulis de la editorial, que para un escritor evidentemente es como la segunda mano, ¿no? Tu primera mano es escribir tú, pero la segunda es la parte editorial, evidentemente, y es la gran desconocida. Entonces el curso es maravilloso porque te mete, en todos los pequeños detalles que necesitas conocer. Pero sí es verdad, y es verdad que eso lo hemos vivido todos, que el grupo de Mapea en sí, de todos aquellos compañeros que se apuntan en esa misma promoción, es como bien dices, no lo había pensado así, pero el ejemplo es magnífico, un ejército real en donde recibes ayuda, publicidad, motivación, apoyo, aparte de que aprendes un montón de cosas porque cada uno tiene habilidades diferentes o domina diferentes cosas. Y al final no es solamente Mapea y cómo trabaja la editorial, es que terminando aprendiendo marketing, redes, cómo llevar Facebook, cómo hacer vídeos. O sea, es una pasada realmente todo el apoyo que se recibe en el grupo Mapea. Como ves, estamos abriendo muchísimo. Esta era una de las sorpresas, hablar de Mapea. Como ves, estamos abriendo muchísimas estrategias a las que te puedes digamos, acoger para que hagas para que hagas tu sueño realidad, que es escribir y publicar. Así que sigue la entrevista porque vamos a estar dando pequeños tips de aquí en adelante. Ruyer, el día 15, o sea, el lunes, ya, a la vuelta de la esquina, vas a empezar el taller online de introducción al método Mapea, que son 4 días totalmente gratuito el taller, y al que pueden registrarse todos, ¿no? Cuéntanos un poquito de ello. Sí, la semana que viene, empezando el lunes 15, se lanza el taller gratuito, que es un taller de 4 vídeos donde explico un poquito todo aquello que hay que hacer, ¿no? El primer vídeo es una clase de 1 hora aproximadamente, la que se publica el lunes, que explico por qué ahora es una buena oportunidad y explico un poco lo que contaba antes, por qué el año pasado fue muy bueno, a pesar de la pandemia, porque el índice de lectura subió tanto y porque ahora es un buen momento para mandar tu propuesta a las editoriales, porque las editoriales hubiera podido pasar otra cosa distinta, ¿no? Hubieran podido pasar como los bares, ¿no? El otro día leía que en Madrid 1 de cada 4 bares con la pandemia ha cerrado.
y con las editoriales hubiera podido pasar así. Ocurrió lo mismo en 2012. Y lo cierto es que no has cerrado ninguna editorial, ¿no? Con lo cual, como que el mercado se ha mostrado robusto. Ahora es un buen momento, a pesar de todo. En el segundo vídeo cuento los 5 errores más garrafales que no se pueden hacer, entre ellos lo de mandar solo el manuscrito que he contado antes. En el segundo doy un poco más de contenido, cuestiones, digamos, también de qué es el solucionador, etcétera, cosas un poco para empezar. Y luego en el quinto cuento qué es el método MAPEA, de qué va el curso. Y eso es a lo largo de toda la semana que viene, hay el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo. Y luego ya la semana siguiente empezamos a trabajar con los alumnos que se han matriculado a esta cuarta edición. Genial, no se lo pierdan, porque la verdad que es una oportunidad única para que Roger les pueda explicar exactamente qué es lo que van a ver en el curso. Y es una oportunidad que no te puedes perder, es totalmente gratuita. Y una cosa que quería comentarte es otra de las sorpresas del vídeo. Aquí debajo, dentro de la descripción del vídeo, verás que tienes el enlace para poder entrar a este taller y ver de primera mano en qué podemos aprender y qué podemos mejorar para que nuestros escritos lleguen a ser publicados. Bueno, pues la pregunta del millón, la pregunta obligada de todas las entrevistas, Roger, es ¿qué sugerencias le dirías tú a los nuevos escritores? ¿Qué le podrías sugerir para que mejoren y para que poco a poco vayan creando ese objetivo cumplido? Pues la primera recomendación que hago siempre a todos los escritores, sean, digamos, de la edad que tengan y del género que sean, publiquen lo que publiquen, novela, ficción, novela, no, ensayo, ficción, no ficción, lo que sea. Yo siempre les recomiendo leer mucho. Al final, creo que el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona que quiere empezar es lee mucho. Lee mucho por 2 razones. Por un lado, porque de algún modo tienes la obligación de leer a los grandes clásicos de tu materia. ¿Por qué? Porque si no los has leído, el lector lo notará. Al final, cada género tiene sus, digamos, cosas que se dan por sabidas, ¿no? Tienen sus trucos, ¿no? Sus técnicas literarias. Y, al fin, claro, si no lees mucho, los desconocerás. Y, por tanto, el lector, que seguramente sí que habrá leído mucho de este género, porque es un fan del género, lo acabará notando. Con lo cual, es importante leer a todos los clásicos, independientemente del género literario al que te dediques. Y luego también, si lees mucho, al final, aunque no sea una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Pero también escribirás mejor, que te fluirá todo mejor, tendrás más vocabulario, tendrás más recursos literarios, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo fundamental es leer mucho. Y a veces no ocurre, hay gente a veces que quiere publicar un libro, quiere escribir un libro, pero en realidad lee muy pocos libros. Que yo siempre le hago la pregunta, pues gente, por ejemplo, que me viene, este libro va a vender 10.000 ejemplares seguro. ¿Y por qué? No, porque habrá tal... ¿Y tú cuántos libros has leído el último año? Ah, bueno, yo es que no leo. Tú no lees, pero crees que todo el mundo va a querer leer tu libro, ¿no? A veces las cosas no encajan. Con lo cual, leer mucho para conocer muy bien la disciplina, leer mucho para que fluya, al final es una cuestión de práctica. Y luego, como segundo consejo, pero también muy importante, es escribir solo una idea o una trama. Si escribes a ficción solo una trama y luego puede haber una serie de subtramas que son las que acompañan a la trama principal y sirven para ilustrarla, ¿no? En caso de que escribas no ficción, un ensayo, una idea, una reflexión, y luego puedes tener varias, pero básicamente una. Porque hay autores que, por ejemplo, en el caso del ensayo, quieren escribir todo lo que saben y acaban saliendo, digamos, 25 libros distintos en uno, ¿no? Solo que llamamos los libros Macedonia, ¿no? Que es un poquito de todo, pero no... Y en el caso de la novela, el lector quiere una única trama. Luego, evidentemente, puedes poner pues, historias de amor paralelas o, digamos, momentos... Pero básicamente tiene que ser una trama. Yo creo que con esto puedes empezar a escribir un buen libro, ¿no? Leer mucho y decidir, digamos, cuál va a ser tu única historia o tu única trama. Magnífica sugerencia, sin duda, para enfocarnos mejor en la escritura.
Pues Roger, hoy tenemos sorpresa porque tenemos a unos cuantos compañeros de Mapea que han querido unirse al grupo para ver su experiencia, para explicar y compartir también cómo ha sido sus vivencias con Mapea. Y vamos a empezar justamente con Cruz Galdón, que la tuvimos hace muy poquito en entrevista, fue una entrevista preciosa, y que ha sido la primera que publicó con el grupo Mapea, justamente, y además en poquísimo tiempo, creo que fueron 3 o 4 meses desde que empezó el grupo, ¿no? Así que ahora quiero darle la bienvenida. Hola Cruz, bienvenida de nuevo a Estrategias para Nuevos Escritores. Encantada de tenerte aquí. Un placer, Dulce, como siempre, estar contigo y con Roger y con el resto de compañeros. Vamos, de lujo. Qué maravilla poder contar con todos vosotros también para poder dar fe de lo que hemos vivido en Mapea. Cruz, cuéntanos un poquito tu experiencia. Ya conocemos un poquito de ti, de la entrevista, pero aún así, cuéntanos cómo fue el que te incluyeras en Mapea, qué esperabas, qué expectativas tenías, cómo lo viviste y sobre todo de tu libro, claro, por supuesto. Bueno, las expectativas en sí mismas fueron increíbles porque fueron llevadas a cabo y eso es lo que las hace increíbles. Cuando yo me enfrenté al método Mapea, no conocía muy bien qué era el método Mapea, pero sí que conocí a Roger previo a su método y eso le dio una credibilidad al método que posteriormente experimenté. ¿Por qué digo esto? Porque Roger es un hombre cercano, Roger es un hombre con mucha credibilidad y certeza y experiencia. Y aparte de eso, Roger es un hombre muy cercano. Con lo cual, en mi caso, me hizo tener la seguridad plena de que estaba con alguien que podía cogerme de la mano para cumplir este sueño que era publicar Yo soy ellas. ¿Por qué? Pues porque aparte de enseñarme todo el mundo editorial, fue mi mentor, mi preparador físico, digámoslo así, y encima fue, aparte de ahora ser mi amigo, indudablemente Roger fue la mano que me llevó en cada una de esas fases que hemos comentado que consiste el método Mapea. Recuerdo en la fase final, cuando había que sacar el solucionador de la novela, y yo estaba hecha un mar de dudas, como siempre, porque una tiene un mar de dudas siempre en lo alto, luego pego el tiro, pero al principio, y recuerdo que Roger me decía, pero piénsalo, y en aquella última fase presencial salió, yo soy ellas y tú también, porque cuando tú escribes para que alguien se identifique y saque lo mejor de sí mismo a través, en mi caso, de historias pasadas, lleva a que el lector quiera verdaderamente encontrarse con esas historias pasadas suyas y se identifica y siente y vive y alimenta su alma. Con esto, lo que yo quisiera transmitir a través de estos 5 minutitos es el conocimiento que te da el método Mapea, te ayuda a no perderte en el camino de la edición, hacerlo profesionalmente, aunque nunca lo hayas hecho, a ver un mundo completamente distinto al que en mi caso profesionalmente llevaba y a una cantidad de relaciones humanas que han nacido a través de esto que no tiene precio. Ya no solamente el hecho que ha nombrado Roger de que cada uno con su grupo de método Mapea, en mi caso, pues encima hemos sacado un libro, 15 miradas a la soledad, para mí precioso, para los demás espero que también. Pero también me ha permitido conocerte a ti, conocer a Pilar, conocer a Marta, a un montón de compañeros de otras ediciones y a compartir con ellos experiencias. Eso nos enriquece, no encasilla en un solo Mapea. Nos hace grandes porque las experiencias de unos son también la tuya propia y compartes con generosidad. ¿Por qué de decir que la gente que se está acercando al método Mapea es generosa? Es generosa en sus conocimientos, es generosa en sus actitudes y en todo lo que hace. Desde aquí, indudablemente, a mí me ha hecho crecer el método Mapea, no solo en conocimiento, sino en experiencias tremendas. He recibido un apoyo maravilloso de Roger,
eso nunca lo negaré, y siempre diré que ha sido de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, porque efectivamente yo tenía editoriales chiquitas que ya iban a sacar mi libro, pero jamás hubiera sido igual, jamás. Muchísimas gracias, Cruz. La verdad que, como bien dice, es una gran familia Mapea que cada vez crece más, porque no se queda en la promoción, sino cada promoción se va aumentando a las anteriores, ¿no? Y como bien dices también, el apoyo de Ruyer es impresionante en este método. Crecemos todos, que es lo importante. Todos, 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 todos. Y no solamente crecemos todos. Os voy a contar una pequeña anécdota muy rápidamente. El haberme incorporado al mundo editorial con la edición de Yo Soy Ellas conllevó que conociese autores que ya llevan muchísimo tiempo en el mundo de las letras y, por supuesto, ni me compararía jamás en la vida. Pero han reconocido una cosa, que ellos no han conseguido en sus últimos trabajos tener la visibilidad que nosotros hemos conseguido con el método Mapea. Con lo cual, una persona novel que no tiene ningún tipo de seguidores en cuanto a sus letras, a su pluma, lo que expresa, con un buen método, siguiendo cada una de sus fases y, ojo, trabajando mucho, puede llegar a un punto y a un nivel que otros que están en candelero y que están arriba ahora no consiguen. Con lo cual, desde luego, totalmente recomendable. Totalmente, sin duda ninguna. Muchísimas gracias, Cruz. No te nos vayas porque quedamos después, que te tengo que hacer otra siguiente preguntita. Hecho. Elena Llorente, muy buenos días. ¿Cómo estás, compañera? Buenos días a todos y en especial a los nuevos alumnos Mapea, que espero que se unan a este ejército, como dice Roger. Elena, tú publicaste, tú estás junto conmigo en la segunda promoción, nos conocimos allí y fuiste una de las primeras que publicaste de la promoción, que era Soltera y Satisfecha, una novela de lo más simpática, dentro del género romántico, un poquito de erótico, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia, cómo fue tu vivencia y sobre todo de tu libro. Bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia muy completa. No pensé que iba a ser tan maravillosa, porque yo sí que entré a Mapea con un poco de escepticismo, en plan a ver qué me encuentro, a ver si realmente funciona. Y la verdad es que Roger es un profesional y eso se transmite al curso. Entonces, lo que me encontré fue, en principio, la formación adecuada y luego lo que yo destacaría es el factor humano. Empezando por Roger, que la verdad siempre está disponible. Yo creo que Roger es una persona que se organiza de maravilla, tiene una capacidad increíble y siempre deja su parcelita para cada alumno, ¿no? A pesar de que somos un montón. Y eso, indiscutiblemente, es algo maravilloso porque te da, es personalizado, ¿no? Te da un trato personalizado. Entonces es el quien te corrige los documentos, es el quien te da consejos, le puedes preguntar cualquier cosa y eso pues te da una seguridad muy importante, que yo creo que ha sido esencial. Y aparte de eso, otra parte del factor humano pues son los compañeros. Bueno, yo me he encontrado pues con una acogida maravillosa. Mis compañeros han sido los primeros que han comprado la novela, que se la han leído, que me han dado el feedback. Y en principio, pues siempre te llenan de halagos y te dan un empujoncito, ¿no? Además, comparten siempre que pueden todas las cosas que les mandes. Es decir, que se crea como una red de colaboración, que eso te da visibilidad, que es lo más importante para un escritor, porque si no tienes lectores, si no eres visible, no te va a leer nadie. Entonces, en ese aspecto, estoy encantada con el curso. Y de hecho ya tengo una segunda novela que se va a publicar en mayo o junio. Y claro, quiero decir, esto ya ha sido el arranque para una carrera literaria que no pienso parar, ¿no? Así que funciona realmente. Y ya te digo, ya voy a escribir la segunda novela sin haber acabado el curso Mapea, porque el curso Mapea dura 2 años y está disponible, Roger, para ti esa temporada, ¿no? O sea que yo estoy en una nube. Mi novela, como veis aquí,
Se llama Soltera y satisfecha y es una comedia un poco gamberra, un poco... Le quise dar un factor diferente al resto de la novela romántica, que digamos que saliera un poco de la norma y la verdad que lo he conseguido y eso ha creado también mucha polémica y a mí me encanta, o sea, me encanta que el lector, ¿no? Como que dé un respingo y diga, perdona, ¿qué es esto? Y no sé, la verdad que me ha ido bastante bien. También he aprendido en el curso Mapea a crearte esa comunidad que es tan importante y estoy muy agradecida. De hecho, en el primer libro le quise agradecer el libro a mis seres queridos, mi familia y amigos, pero en el segundo libro, ya en el agradecimiento, indiscutiblemente, y tenéis que salir vosotros, Roger y, por supuesto, todos los participantes de Mapea, por la gran labor que hacéis también de expandir los libros de vuestros compañeros, ¿no? Que yo también lo hago, porque ya sabéis que tengo mi blog en el que voy reseñando todos los libros que me mandáis. De hecho, ahora me acaba de llegar el de Pilar. No sé si lo sabías, Pilar. Me acaba de llegar tu libro y estoy deseando leerlo para reseñarlo en mi blog y también pues, compartirlo en Instagram y esas cosas. Pues sí, de hecho, una de las bromas que tenemos en Mapea es nuestra estantería Mapea, ¿no? Que cada vez va creciendo más, porque no es solamente la nuestra, sino como hablábamos con Cruz, que es todas las promociones. Entonces, todas las semanas estamos recibiendo libros nuevos de los compañeros y es increíble el trabajo en colectivo que se hace. Pues para ser escéptica, Elena, no te ha ido nada mal, porque vamos, la comunidad tuya ha aumentado impresionantemente, ¿eh? Sí, la verdad es que si sigues los pasos del curso, yo he seguido todos y todos los consejos que me han dado, puedes llegar perfectamente a publicar y a tener éxito, por supuesto. Sobre todo tiene que haber detrás un gran trabajo, una formación y un acompañamiento. Por supuesto. No quita que dentro de la ayuda y de toda la información que se te da en Mapea, tú tienes que trabajar. O sea, tú tienes que defender tu libro, defender tu creación. Eso está clarísimo. Muchísimas gracias, Elena. Quédate por aquí, no te me vayas. Y nos vamos ahora a un compañero, a José Luis Serrano. En este caso, José Luis, el libro está en pleno horno. Así que estamos todos esperando a que llegue a nuestra estantería para poder leerlo. Y cuéntanos cómo te ha ido, cómo te sientes ahora que estás ahí en la expectativa esperando por tu libro. Eso es, está en pleno horno y está en casilla de salida y la verdad es que muy ilusionado. Bueno, mi experiencia con Mapea ha sido... Yo lo conocí a través de Cruz, un día tomándonos un cafetito, yo le pregunté, porque yo escribo de vez en cuando y yo vi su libro y contactamos y le dije, oye, nos tenemos que tomar un café. Y ella me comentó lo ilusionada que estaba con este proyecto, cómo le había cambiado la vida, me habló verdaderas maravillas. En ningún caso me dijo apúntate, sino que yo indagué, investigué antes de tomar ninguna decisión y bueno, y finalmente la tomé, ¿no? Después de aquel café tomé esa decisión. Justo en vísperas de la pandemia, porque fue tomar la decisión, apuntarme al curso con Roger y empezó el confinamiento. Entonces, en ese momento yo tenía unas notas sueltas por ahí que al tiempo que iba haciendo el curso de formación, fui conformándolas siempre de la mano de Roger. Oye, Roger, ¿qué te parece? Y al final germinó algo, una semilla que hoy está a punto de ver la luz. Y bueno, yo es que creo, yo no sé qué os parece, pero es que yo creo que Mapea ha venido a cubrir un espacio, no solamente en la industria editorial, sino, a ver, no creo ser muy rimbombante si digo en la sociedad. Porque un poco al hilo de lo que estaba hablando Roger antes, de que ahora en el confinamiento todos hemos leído mucho más, hemos interactuado mucho más con las redes sociales y hemos sido mucho más productivos, mucho más productores de información. Y esa información ha circulado con nuestras palmas de las manos a través de los teléfonos y hemos creado interacciones en redes sociales, composiciones, poesías, fotografías, posts, libros, y se ha juntado en este punto de la sociedad en la que ha evolucionado muchísimo, pues un segmento de población muy importante que quiere que su obra salga a la luz. Ahí yo creo que la industria editorial se ha formado un cuello de botella.
Y Mapea, en este caso, ha venido a resolver ese cuello de botella de manera magistral. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues por dos cuestiones. Una, mediante la presentación de un método maravilloso, porque es muy conciso, muy claro, elimina cualquier tipo de paja y te dice lo que tienes que ver, lo que tienes que estudiar y demás. Consiste en que adquieras conocimiento del sector editorial, que tengas un mínimo de nociones de las editoriales, de los contactos, de los géneros literarios, de las demandas, de las ofertas y demás, y que al final sepas moverte en ese ámbito. Eso es fundamental. Te ayuda a construir tu obra y después, por otro lado, también Ruller. Y yo creo que para hablar de Ruller sí que me gustaría a mí referirme a mi cuarta semilla, que ya la veis cómo está aquí hoy, tan fuerte y con ese tronco tan poderoso, que es como va a seguir de aquí en adelante. Bueno, yo en la cuarta semilla hablo del calvario que sufren dos niños mientras surcan Europa en la Guerra Mundial, dos niños huérfanos que atraviesan muchas penurias. Y bueno, pues se aparece una persona enigmática en sus vidas y les entrega 4 semillas. No les podía entregar mucho más porque en aquel entonces no le puede entregar un pasaporte, un crucero, ¿no? 4 semillas. Y les dice que en la cuarta de ellas hay un mensaje, se encierra un mensaje, ¿no? Estos niños que no tenían otra cosa y que buscaban esa llave como vía para su salvación, se agarraron a ella como un clavo ardiendo. Entonces, siguieron adelante, ellos interpretaron que en esa cuarta semilla brotaría un mensaje que sería el pasaporte de su salvación, ¿no? Yo creo que todas las personas en esta sociedad tenemos un mensaje que transmitir, tenemos una inquietud, tenemos quizá un sufrimiento también, y hay personas que son capaces, que se comportan como catalizadores, como impulsores al proyecto que tengas, como ayudantes de tu proyecto. Y yo creo que, en definitiva, lo que representa Ruller en el sector editorial ahora mismo es esa cuarta semilla, sin lugar a dudas. Yo creo que expresarlo así es como mejor me sale, ¿no? Y yo le veo a Ruller así. Es un mentor importante en el sector editorial, porque te ayuda, te presenta caminos sin demasiado autobombo y sin perderse demasiado en explorar otras vías innecesarias. Vamos al grano. Y además, una cosa muy importante, el ejército del que hemos hablado, del que habéis hablado, es otra pata importante que yo desde luego no sospechaba que se iba a producir. Pero ese ejército que, mientras estabais hablando, me he recordado a mi novela también, porque la novela de la cuarta semilla, en primer lugar, trata de ayudar, trata de poner en perspectiva una dificultad actual como es la pandemia, y lo he tratado de comparar con la Segunda Guerra Mundial. Lo he tratado de vertebrar con lo que yo entiendo, ¿no? Que es el sector empresarial. Yo soy coach ejecutivo y toda mi vida me he dedicado al sector empresarial. A través de una empresa familiar, pues se establecen algunas vivencias. En concreto, la tercera generación sufre un proceso de desarrollo, de crecimiento personal y al final establece, aprovechando las oportunidades del mundo actual, que las hay y muchas, desde el punto de vista digital, establece un modelo de negocio muy interesante, que es el que se está produciendo hoy y es el que yo creo que Mapea está consiguiendo con ese ejército de compañeros que nos ayudamos unos con otros, cada uno formamos un proyecto importante y somos al mismo tiempo el apoyo de otros muchos proyectos. Sí, sin duda ninguna. Cada uno de nosotros somos independientes, pero al mismo tiempo, al crear ese núcleo, creamos un núcleo mayor y muchísimo más brillante. Muchísimas gracias, José Luis. Estamos esperando que llegue tu novela. La verdad que ahora, con la explicación que nos has dado, hasta con más ganas para poderla llegar, a ver si podemos leerla y poder disfrutar de ella. Enhorabuena. En un mesecito yo creo que estará, y además yo encantado porque creo que puede ayudar a mucha gente también. Vamos a intentarlo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, comentarles que de todos ellos tenemos los contactos, los enlaces y los enlaces a sus libros para que puedan después conseguirlo. Y lo tienen justo también debajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que sepan que cada uno de ellos han dejado sus contactos para que en redes puedan localizarle. Bueno, y seguimos con nuestros compañeros. Son muchos, lo hemos comentado, muchísimo. A mí me hubiera encantado poder tener más,
pero es imposible por cuestión de tiempo, pero a todos ellos les queremos dar un saludo muy, muy grande, un abrazote muy fuerte. Y seguimos con nuestros compañeros aquí presentes y nos vamos con Marta Freire, que también fue una de las primeras en publicar en esta promoción, en la segunda de Mapea, con su método DISC. Ponte el método DISC. Cuéntanos, Marta. Ponte Modis. Hola, Dulce. Hola a todos. ¿Qué tal? Encantada de saludaros, de pasar este ratito al sol, por fin, aunque no sea en la calle con más gente, pero ya se agradece ver personas cercanas. Bueno, ¿qué decir? Yo estaba todo el rato pensando, madre mía, si es que me están pisando lo que voy a decir. Entonces, ¿qué añado, no? Para ir al grano, porque es una de las cosas que me ha gustado que ha dicho José Luis, que resume muy bien el método Mapea, que va muy al grano. Entonces, ¿tú qué problema tienes? Que quieres publicar un libro y quieres que se conozca y quieres, además, darte visibilidad y la A de autoría, ¿no? O sea, de autoridad al final, ¿no? Pues Mapea te lo da. O sea, te da una serie de pasos, de procesos, de procedimientos, de sistemas, en mi caso. Cuando leéis el libro ya veréis que es mi parte azul, ¿no? Que lo necesito para saber que las cosas se tienen que hacer bien y que las estás haciendo bien, ¿no? Y añadir, que es una cosa que no ha salido, que es que además del curso luego viene una serie de bonus, o sea, de información adicional de gente súper top, que a mí me ayudó casi más incluso que el contenido en sí de Mapea, ¿no? Que me parece como muy, muy importante. Bueno, a mí además me pilló en plena pandemia también, como José Luis, que es de la segunda promoción, como tú, Dulce, como Pilar, también como Elena. Y para mí, pues la pandemia me salvó, o sea, me dio un tiempo que hasta este momento no había tenido. O sea, el ahorrarme el ir y venir al trabajo me permitió echar horas y horas y horas por las noches para acabar de escribir este manuscrito. Yo tenía la idea de escribir un libro, siempre he dicho, a los 40, o sea, no sé, llámame loca, pero era como mi objetivo. Quiero escribir un libro a los 40 años sobre comunicación, lo tenía claro, es mi pasión, el comunicar, ¿no? El transmitir lo que tú sabes. Y una de las cosas que ha dicho Roger, que ahora lo cojo, es, pero poniendo foco, porque si no, podía acabar siendo un libro, pues imagínate, en comunicación no se acaba nunca. Y entonces dije, ¿dónde pongo el foco? En algo que a mí, vamos, me parece espectacular, que es la herramienta DISC, es la herramienta de los colores, la herramienta de la comunicación, que es algo sencillo, que es algo divertido, que es algo súper útil. Y ese es el objetivo que tiene mi libro. Ponte en modo DISC, que es herramientas, tips, consejos para conocerte tú y conocer a los demás, para mejorar tu comunicación. Y no solamente en tu ámbito personal, porque al final somos los mismos, es que a veces trabajamos y a veces no, pero somos los mismos, sino también en el ámbito profesional. Cómo mejorar esa comunicación con tus equipos, con tus clientes, con tus proveedores, al final para conseguir tus objetivos, ¿no? Y este era el objetivo de Ponte en modo DISC y gracias a Dios el feedback que voy recibiendo parece que va en ese sentido, ¿no? Con lo cual estoy feliz en poder ayudar a mejorar esta comunicación a través de este método, ¿no? DISC es el acrónimo de directo, influyente, seguro y cumplidor y se relaciona con estos 4 colores, ¿no? El rojo, el amarillo, el verde y el azul. De ahí el acrónimo de DISC, de Ponte en modo DISC. Genial, Marta. No, la verdad que ha sido, a mí me llegó hace muy poquito, lo estoy leyendo ahora en este momento y está muy, muy curioso. Y de hecho, me estoy sorprendiendo con algunas cosas que me están saliendo, así que es un libro de lo más esclarecedor. Gracias, Marta, por tu vivencia. La verdad que en esta época, la parte de la comunicación es muy, muy importante y yo creo que tu libro es uno de los que nos puede ayudar para ese motivo. Gracias. Yo solamente aviso, y el que avisa no es traidor, que en cuanto empieces a leerlo vas a empezar a ver la vida en colores. Con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Totalmente, totalmente, es lo que me está pasando. Por eso digo, ya estoy en las primeras páginas, así que imagínate. Así que ya me vais diciendo cuál es vuestro color. Gracias, Dulce, y gracias a todos. Un beso fuerte. A ti, cariño. Pues sí, la verdad que a nosotros la parte de la pandemia creo que fue como una señal, porque vamos, nos ha puesto a todos las pilas para poder sacar adelante nuestros proyectos y meternos sobre todo muy concentrados en el curso Mapea. Y nos vamos con la última compañera, con Pilar Rodríguez Castillos, con Pilar Rodríguez Castillos, que siempre me quedo con el primer apellido, que acaba de sacar el libro hace nadita, hace poquito. Y bueno, nos está acompañando y también nos va a dar su feedback de cómo ha sido su experiencia, sobre todo ahora que lo tiene recién, y nos va a explicar un poquito de su novela. Cuéntanos, Pilar, bienvenida.
Hola, Dulce, gracias. El 30 de noviembre salió, sí, la novela y bueno, pues realmente llevaba mucho tiempo con esta historia, sabía el principio y el final y tenía muchas escenas escritas, estaba atragantada la novela, justamente porque no sabía exactamente cómo iba a ser para planteárselo a una editorial y que funcionara. Hace muchos años había hecho algún intento cuando era muy joven y pensé, es imposible editar, eso fue lo que pensé. Y entonces, leyendo El mago Superpoderes del éxito para gente normal, del mago More, vi el vídeo de Ruller hablando, porque es un libro interactivo muy molón, y vi a Ruller y pensé, qué tío más majo, pero nada más fin. O sea, luego a lo mejor pasaron un par de semanas o 3 y apareció, pues, por otras vías la historia de este curso que se va a hacer ahora, que empieza el lunes. Y dije, bueno, pues me voy a apuntar y voy a ver qué hay aquí y a ver qué pasa. Nada, porque me daba mucha confianza la imagen de Ruller, porque no lo conocía más que por este vídeo que son 30 segundos. Y me encantó. A mí el curso aquel me encantó. De por sí el curso no podría ser gratis, vale oro solamente el curso gratuito. Me gustó muchísimo y claro, no podía parar, es decir, es una sensación, el curso, creo que para esto hay que estar preparado. La sensación es de que cuando llega el cuarto video, tú ya quieres más, no puedes soportar quedarte solo con eso, ¿no? Cuando oí hablar del briefing, que es tan importante, ¿no? Decía, necesito que me cuente esto, me muero, es decir, no. Y bueno, pues nada, pues me apunté y efectivamente fue una gran experiencia, fue algo así como, es que lo que hace Ruller, ya lo habéis dicho todos, pero es meterte en la cabeza del editor. Entonces, meterte en la cabeza del editor es lo mejor que te puede pasar si tienes un plan muy concreto de tu libro, ¿no? De hecho, no lo terminaba por esa idea de la imposibilidad. Y claro, a lo largo de las primeras semanas del curso, inmediatamente me puse a escribir como el gato ese que aparece un meme que hace ta, 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 y no puede parar. Bueno, no sé si lo habéis visto. Y nada, pues lo terminé relativamente pronto. Como en julio empecé a rezagarme y vi creo que era una entrevista a alguien y Ruller explicó una serie de cosas y dijo, no lo dejéis, aunque sea julio, podéis hacerlo y seguramente es buen momento tirar. Y entonces tiré y mandé el manuscrito y creo que tardé 10 días en tener el contrato firmado, no fue más que eso. Para mí fue bastante fácil y absolutamente se lo debo a Mapea, ¿no? Es decir, es perfecto, creo que es un curso perfecto para alguien que tenga muy claro lo que quiere escribir, lo que quiere decir y que quiere hacer esto. Porque nadie se va a apuntar si no sueña con escribir. Entonces, asumo que el que está escuchando esto está pensando en eso y eso no es un problema, ¿no? Pero lo que sí es un verdadero hándicap es saber cómo va a recibir tu manuscrito o tu comunicación el editor, ¿no? Bueno, y entonces salió esto, Mujeres que caminan sobre fuego, que es la historia de una mujer, de varias mujeres que interactúan. Es una historia como una metáfora extendida de la historia de lo femenino. Para mí era muy importante y lo es porque yo trabajo con mujeres, trabajo con desarrollo personal femenino y ese año no podía ser mi gran taller, que es el taller de la mujer nueva que hago todos los años, y dije, tengo que editar este libro justo a tiempo para que ellas, las que repiten todos los años estos talleres y demás, puedan leer este taller y seguir descubriendo cosas sobre sí mismas y sobre las mujeres que las rodean. Y bueno, pues fue así, salió el 30 de noviembre, que además muchas de las alumnas me decían, ¿cómo te las has apañado para que salga justo el día que es el taller prácticamente todos los años? Entonces, y bueno, pues les conté luego en algún correo que había sido Ruller el que lo había conseguido y no yo. Estupendo, Pilar. Sí, entonces salió junto con Alempet,
salimos las dos en noviembre, curiosamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues fíjate, pensé que había salido un poquito más tarde. Yo es que desde que salió el EMPEN no he parado y estoy como en una especie de giro de rueda de hámster. Corre, corre para todo. Pilar, muchísimas gracias por tu vivencia. La verdad que es una novela preciosa. Yo acabo de terminarla. Tengo que decir que Elena me llegó hace 2 días y estoy deseando ir a cogerla para leerla. Y la verdad que es una novela que yo creo que si la hiciste con la intención de sustituir, digamos, entre comillas, ese taller, lo has cumplido, porque es una novela preciosa, la verdad que sí. Pues compañeras, ahora, o compañeros, mejor dicho, les voy a poner a todos en pantalla, a todo el grupo, porque les quiero hacer una pregunta obligatoria. Ya se la hice a Ruyer, pero ahora les toca a ustedes. ¿Qué sugerencias le dirían a los nuevos escritores? O a los escritores que quieren hacer otro enfoque, porque también hay escritores, a mí me pasó, yo llevaba 8 años escribiendo y no tengo nada que ver con lo que he visto ahora con Mapea. Así que a los nuevos escritores y a aquellos que quieren enfocar de nuevo su vida como escritor, ¿qué les sugerirían? Empezamos por orden, y los veo ahí todo el mundo parado para que no salten todos de golpe. Venga, Cruz, vamos. Bueno, yo lo primero que diría es que no olviden que su pluma es su esencia. Que no pierdan nunca o que no tengan ese miedo al escrutinio, a publicar y ser leídos, porque al final tu pluma es tu pluma y es tu alma. Y que no tengan el miedo a pensar que los grandes tienen una varita mágica que hace que sus libros sean maravillosos. La maravilla está en ti, en tu creación. Pero esa maravilla no tiene sentido si verdaderamente no te formas en aquello que desconoces. Por supuesto, a través de la lectura, por supuesto, por ejemplo, tu libro a través de cómo tiene que salvar los obstáculos un escritor que comienza a escribir o que sigue escribiendo. Y, por supuesto, con un proyecto como el de Mapea, que te forma, que te enseña y que te posiciona donde tú quieres estar para llegar a ser. No digo ni el más ni el menos, simplemente cumplir tu sueño como escritor, porque es cuando tú verdaderamente te das cuenta de que merece la pena. Yo daría ese consejo, formarse y perpetuarse en tu esencia de querer seguir creciendo y de sacar lo que la creatividad de tu alma hace que nazca. Muchísimas gracias, Cruz. Desde luego, esencial, como bien dice. Elena. Bueno, ¿qué consejo podría dar? Pues, a ver, es que ya habéis dado tantos consejos que no sé por dónde empezar. Sobre todo creo que tenemos que hacer un trabajo constante, los escritores, saber organizarnos también el tiempo de escritura, ponernos metas y no bloquearnos revisando, ¿no? Que es una cosa que a mí me pasó antes de entrar en Mapea y que aprendí con Mapea, que tienes como el tiburón, ¿no? Seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta haber acabado tu manuscrito. Y luego, una vez lo has acabado, ya lo revisas las veces que haga falta, ¿no? Haciendo esa típica semana de espera y luego la revisión. Pero sí que es verdad que no nos dejemos bloquear y que tengamos confianza en que lo estamos haciendo bien. Porque a veces un escritor se cree que no lo está haciendo bien y la mayoría escriben mejor de lo que creen. Luego hay otros que no, pero eso es una cuestión de formación. También una de las cosas más importantes. Yo, por ejemplo, a partir de septiembre me gustaría hacer un máster de escritura creativa, porque no por ser escritor dejas de tener que aprender. Tienes que aprender a lo mejor técnicas, tienes que aprender los clichés, tienes que aprender los tipos de personajes, los tipos de narrador, los tipos de trama. Hay un mundo que se abre ante ti que con tu primer libro no está todo ganado, sino que tienes que ir mejorando y sobre todo, por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza, los autores que ya están consagrados no lo tuvieron fácil. Por ejemplo, Megan Maswell, yo qué sé, tiene tras de sí como 30 novelas, pero la mayoría las escribió los 12 años que estuvo metida en su casa escribiendo sin que ninguna editorial le hiciera caso. Es decir, que el trabajo es constante, es muy importante.
y que no nos preocupemos, que si tenemos buenos manuscritos y hacemos y hacemos un buen briefing y sabemos contactar con la editorial concreta que nos puede ayudar, en ese sentido vas a poder publicar seguro. Pues muchísimas gracias, Elena. Sí, es verdad que a veces, sobre todo cuando estamos empezando, nos da por corregir cada frase que ponemos y eso lo que hace es cortar la creatividad. La idea es dejarnos fluir y luego ya vendrá el tiempo samurái, como le llamo yo. En Alemper le digo el tiempo samurái, ya a cortar sable y a pegar cosas que hagan falta, ¿no? Muchísimas gracias, Elena. José Luis, ¿qué nos comentas? Bueno, yo creo que todo depende un poco del objetivo de la persona del creador o del artista, ¿no? Hay gente que es más ensayista o que quiere divulgar un proyecto técnico. Hay otro tipo de gente que lo que quiere es entretener y hay gente que defiende fines más solidarios. Yo creo que depende un poco de su objetivo. En cualquier caso, y separando la parte técnica, porque yo creo que esa se sobreentiende como al soldado se le presupone el valor, yo creo que lo que sí hace falta, y yo lo comentaba en los primeros días con Cruz, es no abandonar nunca la autenticidad. Esto que parece tan fácil y tan sencillo es muy difícil. Yo creo que eso es fundamental, porque si con miras a medio o largo plazo, si vas de la mano de la autenticidad, siempre vas a tener cierta credibilidad y la gente va a confiar en ti y el proyecto que resulte de ahí va a ser interesante. Si tratas de suplantar identidades o demás, pues al final yo creo que es un regate en corto que terminas pagándolo. Totalmente. Tienes que tener tu propia esencia, ¿no? Tienes que crecerla, ¿no? Como dice Elena, hay que seguir formándose evidentemente, pero hay que ser auténticos, porque si no, ahí está una de las diferencias de escritura, creo yo, ¿no? De ser escritor. Marta, ¿qué nos comentarías tú? Pues mira, está dándole vueltas. Iba muy enlazado con lo que acaba de comentar José Luis, pero una cosa práctica yo creo, y es que trabajen también la parte de redes sociales a la par que escriben el manuscrito, que tenga una idea global antes de empezar. O sea, no tienes el manuscrito, lo publicas y luego ya me pongo a difundirlo, ¿no? Sino crear esta expectación al final con tu comunidad, ¿no? Puede ser a nivel profesional o a nivel personal, ¿no? Depende si es una novela o un ensayo. Pero sí tener este plan global, ¿no? Que es más general, que te vaya de la mano acompañando en el camino, para que cuando saques el libro la gente esté deseando comprarlo o por lo menos conocer que lo has publicado, ¿no? O sea, esa estrategia global me parece muy importante. Y luego otra cosa que os comentaba muy en relación con lo que dice José Luis, escucharte a ti mismo y dejarte tomarte esta libertad de poder escribir aquello que realmente te apetece. Sin a veces cerrarte mucho en los clichés de no, esto no toca, quién soy, ¿no? Estos miedos a veces nos pueden entrar, ¿no? ¿Quién soy yo para escribir esto? Pues soy Marta Freire para escribirlo porque me da la gana, principalmente, ¿no? Si no, lo escribiría otra persona, ¿no? Y entonces cuando tú lo escribes realmente porque lo piensas, pues te puede venir alguien y decir, oye, esto no estoy de acuerdo, perfecto, que no estés de acuerdo, no te guste, ¿no? Depende incluso, ¿no? De la novela, el tipo de novela, ¿no? Ay, esta es que es demasiado, es que bien, pero, ¿no? Que tengas tú esa confianza en ti mismo de que lo has escrito porque es realmente lo que querías escribir y no lo que quizás se espera o quizás no esté catalogado de que debes... No, escribo esto y es realmente lo que quiero escribir. No querría haber escrito otra cosa, lo tengo claro que quería que fuera de esta manera, ¿no? Así que y eso te da fuerza también, ¿no? Luego para tener claro que ese es el objetivo final, ¿no? De cuando escribes. Ese sería un poco mis breves consejos y les puede utilizar y puede valer. Totalmente, porque es una de las cosas que defendemos en la PNL, en programación neurolingüística. Cuando haces algo que realmente te gusta, te motivas y cuanto más te motivas, más te impulsa. Entonces, evidentemente, es centrarte en aquello que quieres hablar, como dices tú, porque me da la gana que soy Marta y escribo lo que quiero. Solo faltaría que no pudiera. Encima, ¿no? Pilar, cariño, cuéntanos. Pues consejos tengo, pero para mí no. A ver, a mí me importa mucho la musicalidad. Les digo que lean en voz alta y escuchen la voz del narrador en voz alta y se aseguren de que el ritmo y la musicalidad es homogénea todo el tiempo y que es realmente su voz, ¿no? Eso sería
una de mis obsesiones, no sé si es un buen consejo, pero es una. Estuve toda la pandemia leyendo en voz alta y mi marido estaba un poco harto de oírme. Y en relación a Mapea, al curso al que van a empezar el lunes, pues si tienes el principio del libro y sabes el final y tienes la voz clara, trabaja en el briefing y vas a saber cómo desarrollarlo. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Pilar. Sí, es importante leernos, pues, sacarlo de nuestra cabeza, porque en nuestra cabeza tenemos todo, pero no es la primera vez que luego empiezas a ver y te faltan palabras. Las tienes en tu cabeza, pero no las has puesto escritas. Entonces, es interesante lo de leer en alto. Muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí, por acompañarnos, por dar vuestra experiencia. Ahora con el libro, muchísimo éxito. Bueno, y a los que están haciendo el segundo, más éxito todavía. ya estamos preparando el siguiente paso. Y gracias por acompañarnos y compartir con nosotros estas vivencias que son importantes, porque la gente que empieza suele tener muchas dudas, suele tener muchos miedos, suele tener también falta de motivación, porque no sabe si pueden o no pueden, y vuestros ejemplos les van a dar muchísima fuerza. Muchísimas gracias. Roger, bueno, te hemos dejado un poquito ahí en espera, escuchando. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres comentar? Bueno, evidentemente, que nos viene el siguiente grupo Mapea, ¿no? ¿Qué nos podrías decir tú para esta siguiente promoción que vamos a esperar con ilusión para tener nuevos compañeros, nuevos amiguitos, nueva familia que vuelve a crecer? Cuéntanos. Pues nada, que todo aquel que quiera escribir un buen libro y conseguir publicarlo con una editorial, que se apunten y nada, que seguro que con un poco de esfuerzo y tesón, que es como se consiguen las cosas, pues lo va a conseguir y que lo esperamos en el grupo. Además hay un grupo de Facebook, que es el grupo de autores Mapea, donde están los alumnos de todas las promociones y que les esperamos también ahí pronto. Para que siga creciendo, esperemos que siga creciendo. Roger, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia, tu vivencia. Y nada, esperamos con ilusión esa cuarta promoción. Muchísimo éxito, aunque ya lo estás teniendo, evidentemente. No sé cuántos compañeros tenemos en total ya en Mapea. ¿Tienes los números claros? ¿Sabes cuántos más o menos estamos ya? Ahora hay unos, entre las 3 ediciones, unos 300. Unos 100 por edición. No, es ya como decíamos, una pequeña gran familia. Pues sí, la verdad que sí. En 300 compañeros podemos aprender muchísimas cosas. Roger, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un honor, ha sido un placer poder contar contigo y con muchísima ilusión para poder ofrecer a todos nuestros nuevos escritores estas herramientas del curso del método Mapea. Tu éxito editorial, no lo olviden. Y a vosotros, pues nada, que os animéis, que no se queden ahí con la idea de quiero escribir, pero no sé cómo empezar. Empiecen y luego ya veremos cómo va saliendo todo. Este vídeo está cargado de estrategias, no se pueden quejar porque, vamos, no ha habido una frase que no tenga un tip de estrategias, de claves, de trucos, de motivación. Así que tengan ánimo, sigan con sus sueños, a todo aquel que le guste la letra y que tenga la ilusión de estar en este mundo mágico de la escritura, sigan adelante y consigan su objetivo. Nos vemos en la próxima entrevista. ¡Hasta luego!